Me temo que no será el último capítulo que tenga que añadir a este algo de apologética, pero por ahora no se me ocurre ninguna cosa más, aparte de atacar esa convicción de que los católicos prohibieron la traducción de la Biblia, cosa que no tiene ningún sentido porque precisamente la Vulgata es un encargo de San Dámaso para traducir la Biblia, o sea, no tendría sentido que sí se pudiera traducir al latín y no a otras lenguas. Bueno, se suele dar como raíz de esta prohibición es que claro, como mienten, pues para unos es una bula, para otros es un edicto, un decreto. Bueno, en realidad es una carta, no es una encíclica. Es una epístola en el sentido de una carta a un individuo concreto. Es una carta de Gregorio VII al rey, Bratislav, al duque de los bohemios, al duque de Bohemia. Está en la Patrología Latina, de Migne, volumen 148, columnas 554 a 555, edición de 1853, de las Epistolae Gregori VII. Y aquí, pues efectivamente, Gregori... estoy leyendo la traducción en inglés. Estoy leyendo, por cierto, The Description of England, The Classic Contemporary Account of, de William Harrison y... Gregorius Septimus Vratislav Bohemorum Duci, etcétera. Vayamos al grano. El caso es que Bratislao no le ha pedido permiso para traducir las escrituras. Lo que le ha pedido es que la liturgia sea en eslavo, que es muy distinto. Y entonces es cierto que Gregorio VII, que le tenía tirria a Bratislao, luego a veces mejoraba las relaciones, pero él estaba enemistado con Bratislao. Entonces se la niega porque le tiene tirria y sí que aprovecha para decir, un poco antes, aquí está. Venga. Quia nobilitas tua postulat quod secundum sclavonicam linguam apud vos divinum celebrari annueremus officium, scias nos uic petitioni tuae nequaquam posse porque tu nobleza postula que según la lengua eslava entre vosotros se celebre el oficio divino, que postula que permitamos que se celebre entre vosotros en lengua eslava el oficio divino, que sepas que a esta petición tuya de ninguna manera podemos favorecer. Y ex hoc nempese volventibus liquet, aprovecha para decir que non in merito sacram scripturam optimo deo placui sequibus dam locis esse occultam, que no por nada al Dios óptimo, esto es claro, casi un cultismo, son los atributos de Jove, no por nada al Dios óptimo le plugo que en algunos lugares estuviese oculta la Sagrada Escritura. Nesiad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret et subiaceret despectui, aut praue intellecta mediocribus in errorem induceret. Que si estuviera en manos de los intelectos malvados, no parvos, sino depravados, de los intelectos depravados, induciría a las almas de cántaro, a los mediocres, en error. Claro, ya se ha pasado a hablar de la escritura, es cierto. Él le pregunta por la liturgia, pero ya directamente se pasa a la escritura y entiende que no es bueno que los bohemios
que los que serán los checos, de momento tengan la Sagrada Escritura en su lengua. Esto es cierto, pero esto no es más que una carta escrita por un soberano que le tiene tirria a otro soberano y aprovecha para dar esta razón que es un poco sin razón, pero que luego repetirá, por ejemplo, Erasmo. Erasmo tampoco quiere que todo el mundo esté discutiendo de la Escritura y hablando de cosas que aún en los filósofos son peligrosas. Vale, de acuerdo, esto ni muchísimo menos es una prohibición de los católicos de traducir la Escritura, pero vamos, ni de lejos, ni muchísimo menos. Gregorio VII piensa que los bohemios son unos bárbaros, son unos bestias y que no conviene que tengan todavía la Escritura. Vale, pero insisto, esto no es en absoluto la prohibición de traducir las Escrituras, y un magnífico ejemplo de lo contrario es, bueno, aparte de todas las prohibiciones locales, yo que sé, la Universidad de París prohíbe durante el obispado de tal sitio prohíbe durante, pero eso no son más que disposiciones prácticas y temporales. Quiero leer de la promotora española de lingüística, ProEL, que es una asociación, una fundación protestante, y ellos tienen un magnífico diccionario de traductores. Pues en su diccionario de traductores tienen una entrada para Fray Ambrosio de Montesino, nacido en Huete, provincia de Cuenca. Bueno, vamos al grano. Pero la traducción que daría a Montesino un lugar especial entre los traductores de la Sagrada Escritura sería la versión que hiciera Gonzalo de Santamaría de los Evangelios e Epístolas. El trabajo que hizo Montesino consistió en suplantar la vieja traducción, corrigiéndola y limándola, a petición del rey Fernando el Católico. Fernando el Católico pidió, por favor, una traducción corregida de los Evangelios al castellano. Así que no digan, no, es que los católicos prohibieron. No, en absoluto. Fernando el Católico quiso una traducción corregida. Lo que estaba prohibido era hacer traducciones sin el beneplácito, sin el nihil obstat, sin la censura eclesiástica. Y ese es el problema que tuvieron la inmensa mayoría de traducciones bíblicas que fueron perseguidas. Pero esta no podía tener más sellos de santidad y de autorización tanto real como eclesiástica. Ahora lo veremos, porque vamos a ver qué era esta traducción de Gonzalo de Santamaría. Bueno, la traducción revisión de Montesino se reimprimió muchas veces hasta el año 1559, fecha en la que el índice, ese invento satánico que es el índice, prohíbe toda traducción de la Escritura en lengua autóctona, aunque sea una traducción parcial. Y luego encima verá mal también traducir del hebreo, porque las escrituras hebreas estaban deturpadas por los rabinos, que, en fin, algo de eso desde luego hay, porque los masoretas se inventan las vocales, en tanto que la traducción latina de San Jerónimo tiene delante las mejores versiones que han desaparecido, y también la vocalización en griego. Y en muchas cosas, no voy a negar que la latina de San Jerónimo sea mejor que la hebrea en muchos otros aspectos, pero la hebrea, tal como nos ha llegado por el Códice de Leningrado, es la original, no tiene sentido tirar a la basura el hebreo, no tiene sentido, como quisieron hacer algunos inquisidores. Pero bueno, esta traducción evidentemente es desde la Vulgata, y es una traducción al castellano. Por cierto, que en Inglaterra ocurre lo mismo. El rey Enrique VIII persigue a los traductores de la Biblia, pues sí, en buena medida porque no quiere ver la Biblia en inglés, pero también porque eran traducciones sin autorización. Bueno, en fin, 1559, fecha en la que el índice prohíbe toda traducción de la Escritura en lengua autóctona, aunque sea una traducción parcial. Por eso acabó, desde luego, en el trullo Fray Luis de León. Y por otras cosas, como Batallón, en su libro Erasmo y España, afirma que esta obra de Fray Ambrosio de Montesino, citan a Batallón, en las epístolas y evangelios era la Biblia misma la que hablaba a los españoles en su lengua materna, sin que la fuerza de su lenguaje estuviese atenuada por verbosos comentarios, como sucedía con el evangelio elaborado por el cartujano Ludolfo de Sajonia, que también se tradujo. En suma,
que no era necesario que vinieran los protestantes para que los católicos pudieran leer la Biblia en castellano. Y en cuanto a Gonzalo de Santamaría, que por supuesto, como su apellido indica, pues era un converso, se nos dice: Micer Gonzalo García de Santamaría fue un laico, jurista de profesión, nacido en Zaragoza, España, en tiempos de Juan II, y protegido de Fernando el Católico. Bueno, no se dice que fuera un converso, pero vamos, Santamaría es un apellido converso, eso está. Por algo sabía, pero claro, tradujo del griego, ahora que caigo, no era necesario que ni siquiera que supiese hebreo. Más historiador que filólogo, bueno, nos habla de sus obras de historia. Como traductor, su trabajo es la traducción de los evangelios e epístolas, siquier, liciones, de los domingos y fiestas solemnes de todo el año, y de los santos. Por cierto, que año está escrito con NY, eso evidentemente denota lo que sigue. Dicha traducción fue terminada en Zaragoza, por eso lo de la NY, en 1485. Un incunable lo descubrió Isaac Kolteinen en la Universidad de Uppsala, Suecia, donde también está el cancionario de Uppsala, con tantas canciones de Fray Ambrosio Montesino, y claro, cabe pensar en si este incunable no lo tendría el propio Fray Ambrosio Montesino y todo esto no sea una biblioteca que por alguna extraña razón pasó de las manos de Fray Ambrosio Montesino a Uppsala. La primera sección, es decir, la concerniente a las festividades que conmemoran la vida del Redentor, ha sido ilustrada. Al final de la obra se lee, bueno, el colofón, ya está. Lo importante es esto: se conserva un dictamen del inquisidor maestro Pedro Arbués de Epila, o sea, San Pedro de Arbués, nuestro colega, el único santo mártir del Real Colegio de España de Bolonia. No, San Pedro de Arbués, como encargado de examinar y coleccionar, no sé, entiendo si colacionar, bueno, entiendo que sería más bien colacionar la traducción de la obra. He aquí un trozo, impreso en latín y castellano a favor de la autoridad clerical. O sea, es el texto castellano el que se nos da. Dice de la traducción de Santamaría, sobre la que luego trabajó Montesino, la que corrigió Montesino. Porque en lo que toca en alguna manera a la fe, debe cada cual demandar consejo a los que más saben. Claro, este es el problema, las otras traducciones no contaban con la censura eclesiástica. Porque en lo que toca en alguna manera a la fe, debe cada cual demandar consejo a los que más saben, y a aquellos, en demás, que son doctores y maestros en la santa teología, y por autoridad apostólica tienen cargo de la Inquisición, de la herética pravedad. Por tanto, la presente obra de latín en lengua de España trasladada ha sido revista y con diligencia examinada desde el primer renglón hasta el postrero por el reverendo padre en la Sagrada Teología excelente maestro Pedro Arbués de Epila. Con lo cual, esto no lo ha escrito San Pedro de Arbués, ¿vale? Pero es, yo qué sé, su secretario o algo, ¿no? Está trasladando el beneplácito. El cual, dado a él el cargo por sus compañeros, vio y leyó el presente libro, y porque la relación suya consta a la presente obra ser católico y fiel y verdaderamente bien trasladada, y no apartarse en cosa alguna de la senda de la Santa Madre Iglesia, por ende el dicho maestro Pedro Arbués, por todos los susodichos y de consentimiento de ellos, da su autoridad a la obra presente, para que pueda todo hombre, sin duda alguna, leerla y tener consigo. Está claro que no, la Iglesia Católica no prohíbe la traducción de las Escrituras. Y no hace falta que vengan los protestantes, porque de hecho antes estaban los judíos. Los judíos también hicieron muy buenas traducciones de la Biblia, aunque un poco nos dejan a veces un poco perplejas, como eso de amuchiguaré tu semen, por ejemplo, ¿verdad? Si me voy al corde, seguramente eso de amuchiguar solo lo encontramos en textos de judíos. Amuchiguar, vamos a ver. Me ha venido amuchiguar 177 casos. Bueno, lo usa Alfonso X el Sabio, pero claro, los judíos lo usan porque es un arcaísmo. Efectivamente lo usa Alfonso X el Sabio, esto de amuchiguar. Luego también, un segundo, traducción y glosas de la Eneida, esto es don Enrique de Villena, o sea que no es tan extravagante ni tan arcaico, porque todavía don Enrique de Villena, pero bueno, vamos a ver,
está en Bocados de Oro, está en textos muy antiguos. Y desde luego que lo use Villena, pues bueno, que lo use Villena, bueno, lo usa también San Vicente Ferrer, pero no sé si los cuales tribus amuchiguados está usando entiendo una traducción. Sí, puede que esté basándose en su comentario. Ah, no, perdón, no. Me he metido en una cosa que no tiene nada que ver, las etimologías. Aquí está. Ah, pues sí, es una traducción que no sé si es del propio San Vicente Ferrer o está usando otra. Pequé, Señor, y las mis maldades son amuchiguadas sobre las arenas del mar. Bueno, en fin, quiero decir con esto que desde luego no tuvieron que venir los protestantes para que hubiera traducciones de la Biblia. De hecho, claro, la primera traducción de la Biblia es la llamada Biblia Alfonsina, que en realidad no es propiamente una traducción de la Biblia que pretenda serlo, sino que en la Crónica General, en la General Historia, en la historia universal que hace Alfonso X el Sabio, pues como no podía ser de otra manera, tiene que meter la historia bíblica y hace una traducción de la Biblia, desde luego mucho antes que los protestantes, pero que el propio Fernando el Católico pidió tener los evangelios traducidos al castellano, corregidos por Fray Ambrosio Montesino, que además era músico y le hacía a la reina católica unos cánones interminables sobre San Juan para que estuviera cantando toda la tarde y así echase el rato. Vamos, que no coincide con la imagen que se nos quiere vender de los pérfidos católicos prohibiendo la traducción de las escrituras, porque son precisamente los católicos quienes dan lugar a una de las mejores traducciones que hay, que es la Vulgata, sobre la que, por cierto, me he dejado un cabo suelto. Esta youtuber que divulgaba sobre hebreo sin saber hebreo, también dice que San Jerónimo, pues el pobre no conocía teoría de la traducción, no sabía teoría de la traducción. Es decir, no se había matriculado en, yo que sé, 6 u 8 créditos de teoría de la traducción en la carrera. Cuando, si teoría de la traducción se da bien, si la asignatura se toma en serio y se da de manera correcta, de lo primero, o de una de las primeras cosas de las que tienen que hablar, es de San Jerónimo, porque si hay una teoría de la traducción, es la de San Jerónimo. Y viene ahora esta tipa a decir que la traducción latina, católica, la Vulgata, salió mal porque el pobre San Jerónimo no sabía teoría de la traducción. Cuando si hay algo que se llame teoría de la traducción, es él el que la crea.